Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Disfrutando en casita, con la familia. Esta es nuestra cuarta semana en la que transmitimos por esta vía el mensaje. Estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor por lo que está haciendo y sobre todo, muchas gracias por los reportes que recibimos de, milagros del Señor sobre la sanidad de algunas personas. Estamos muy contentos y esto también es importante para todos nosotros, sobre todo para esas familias, dar testimonio de que servimos a un Dios vivo y verdadero, un Dios que es real, a un Dios que sí nos escucha, a un Dios que no es una figura de madera, de metal, de papel, de cartón o de lo que ustedes quieran, que no oye, no se mueve, no ve, no escucha y pues mucho menos habla. Servimos a un Dios vivo y verdadero, a un Dios creador del universo, al Dios omnipotente, al Dios que es el Señor de todo, nuestro Dios. El Padre que es un verdadero Padre para nosotros. El Padre amoroso, un Padre generoso, un Padre misericordioso, un Padre sanador, un Padre que tiene cuidado especial de sus hijos. A Él nos debemos. Y por eso es motivo de alegría el saber con quién estamos, a quién servimos, a quién obedecemos, a quién escuchamos, a quién amamos, a quién le creemos, a quién seguimos. Al único Dios vivo y verdadero. A ese Dios que hace milagros, ese Dios que trae sanidad, ese Dios que trae restauración, ese Dios que trae alegría, gozo a nuestro corazón, es al Dios que servimos. Así es que muy contentos con esta semana que iniciamos, es la cuarta semana, decía, y pues vamos a orar para empezar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te damos muchas gracias por lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Te damos gracias, Señor, porque podemos dar testimonio del poder de sanidad que tú tienes, Señor, y que lo demuestras en el amor a tus hijos. Te damos gracias y oramos por todos tus hijos, Señor. Todo aquel que ha aceptado a Jesús en su corazón como su Salvador personal, como el Señor de su vida. Todos los que son de tu familia, Señor, que nos tienes presentes bajo tu cuidado, bajo tu protección. Te honramos en este día, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos muchas gracias porque podemos compartir tu palabra, podemos proclamar la Escritura. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo en este día se derrame sobre todos y cada uno de los que escuchan, de los que ven este mensaje, para que tú, Señor, toques los corazones y sean abiertos los oídos, los ojos, los labios, los corazones, las mentes, y que tu palabra pueda entrar de una manera directa y sea sellada por tu Espíritu Santo. Que lo que hoy aprendamos lo recibamos con un corazón temeroso de ti, un corazón que quiere obedecerte, y lo pongamos por obra en nuestra vida. Te damos muchas gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a darle continuidad a los mensajes que hemos estado viendo. Los tres anteriores mensajes se referían, el primero, que mostremos la misma solicitud hasta el fin. Ahí hablábamos de la diligencia, lo que es ser diligentes, de estar siempre dispuestos a hacer las cosas que debemos hacer sin distraernos, sino hacerlas. Después vimos otro mensaje que fue el fruto como evidencia del carácter, donde nos referimos precisamente al fruto del Espíritu Santo, en sus diversas cualidades, características, y donde también vimos la importancia de que el Espíritu Santo more en nosotros para poder reflejar ese poder a través de nuestra vida, de nuestra conducta. Y luego vimos el último mensaje, que dice: nadie está fuera de su gracia salvadora, donde hablamos prácticamente 4 requisitos. Primero, que nosotros debemos buscar a Dios. Segundo, limpiar
nuestra vida de idolatría, de inmundicia y de perversión. Tercero, encontrar y escuchar la palabra de Dios. Y el cuarto, humillarnos delante de Dios. Ahora, en esta semana, vamos a compartir un mensaje que habla precisamente sobre el crecimiento que nosotros debemos tener como hijos de Dios, el crecimiento espiritual. Y aquí, pues sabemos que todos de alguna manera los que hemos recibido al Señor, pues nos han explicado los pasos a seguir una vez que aceptamos a Jesús y qué debemos hacer para poder entender esa relación personal con el Señor. Lamentablemente, no se nos dice cómo hacer esos pasos o cómo hacer esas acciones para que nosotros podamos crecer y madurar en esa relación con el Señor. Porque una vez que aceptamos a Jesús, pues no es nada más decir, ya lo acepté, ya soy salvo. Cuando muera tengo garantizada mi entrada al reino de Dios. No, no es nada más eso. Es un compromiso que nosotros adquirimos en donde nosotros tenemos que trabajar. Algo que el Señor a mí me ha enseñado durante toda mi vida, sobre todo ahora desde que lo conozco, es que el trabajo es una parte importante para el Señor y para que nosotros podamos estar edificados todos los días. Necesitamos estar trabajando siempre. Siempre necesitamos estar trabajando. Y para esto, pues, ¿cómo nosotros podemos entender? ¿Cómo podemos nosotros llevar ese crecimiento? ¿Qué debemos hacer? Y la Biblia tiene respuesta para todo lo que nosotros necesitamos. La Biblia es el manual de la vida del hombre. Aquí se reflejan todas las emociones, todas las actitudes, todos los pensamientos, todo lo que un hombre, una persona necesita, un hombre, una mujer necesitan, todo lo encontramos en la Biblia. Y precisamente para ver qué necesitamos hacer para crecer espiritualmente, principalmente en nuestra relación con Cristo, el apóstol Pedro escribió unas cartas. Vamos a la segunda carta de Pedro. Vamos al capítulo 3 y vamos a leer el versículo 18. Pedro aquí nos empieza a moldear la respuesta de lo que necesitamos saber. Dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera de 1960. Yo los invito a que ustedes tengan su Biblia a la mano. Si es importante que también tengan papel y lápiz a un lado y que tomen notas de lo que estamos hablando para que ustedes también vayan llevando un seguimiento de lo que nosotros traemos como mensaje. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia. Y explicamos la vez pasada que la gracia es lo que Dios nos da que no merecíamos. La misericordia es lo que Dios no nos da que merecíamos. Pero la gracia es lo que el Señor nos da que no merecíamos. Entonces dice, antes bien, para crecer en la gracia, para crecer en eso que el Señor nos está dando que no merecemos o que no merecíamos, necesitamos crecer en el conocimiento de Jesucristo. El conocimiento de Jesucristo nos lleva precisamente a tomar el modelo, la imagen de Él, para que nosotros podamos reflejar esa misma imagen en nuestra vida, para que podamos tener esa plenitud. Quien debe ser exaltado siempre debe ser Cristo, no nosotros los hombres. Quien debe ser reconocido y conocido debe ser Cristo, no nosotros, ni las iglesias. Él es el que debe ser conocido. Él es el fundamento de nuestra fe. Y aquí Pedro nos da ese consejo. Empieza diciendo, si ustedes quieren crecer en la gracia, deben conocer a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Porque dice, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, Pedro empieza a darnos esa
ese principio, nos empieza a instruir cuando nos dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora entonces, ¿cómo nosotros debemos crecer? Vamos ahí mismo en la segunda carta de Pedro, pero ahora vamos al capítulo 1 de la segunda carta, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la Escritura, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. A veces nosotros podemos frustrarnos porque llega un momento en que es tanta la emoción, es tanto el gusto, la alegría, la pasión que uno siente de ser creyente, un nuevo creyente, de haber nacido de nuevo, que nos frustramos porque no podemos encontrar cómo crecer rápido en la fe. Y aquí dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vivir la vida cristiana es permitir que Jesús viva nuestra vida. Ustedes me van a decir, pues, ¿cómo es posible eso de que Jesús viva a través de nosotros? Bueno, ¿por qué? Porque nosotros ya lo recibimos. Y la Escritura dice que nuestro objetivo es cada día ser más parecidos a Él, ser más semejantes a Él. Entonces, si nosotros permitimos que Él ya mora en nosotros, ahora hay que dejarlo que Él viva en nosotros. Por eso lo que veíamos primero en el capítulo 3, en el versículo 18, creced en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Necesitamos conocer más a Jesucristo. ¿Y dónde lo vamos a conocer? Lo vamos a conocer más por medio de la Escritura. No lo vamos a conocer en las películas, en los libros. Ahí no lo vamos a conocer, lo vamos a conocer en la Escritura, en la palabra de Dios. Esta es la verdad. El centro de la Escritura, de toda la Biblia, ¿quién es Jesucristo? Él es el centro de toda la Escritura. Entonces, para conocer a Cristo, para crecer en la gracia, lo que el Señor nos da que no merecíamos, necesitamos conocer a Jesucristo. Y para conocer a Jesucristo necesitamos adentrarnos precisamente en la Escritura, porque ya lo hemos recibido, y todo lo que necesitamos para ser más semejantes a Él es dejarlo que Él viva a través de nosotros. Así es que el que nos salvó es capaz de enseñarnos lo que nosotros necesitamos. Y Él en nuestra vida, si Él le ocupa el trono de nuestro corazón, Él va a ser capaz precisamente de dirigir nuestros pensamientos, de dirigir nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de conducirnos, para empezar a disfrutar una vida plena. A veces no es fácil, porque veníamos acostumbrados de cosas, pues, no muy correctas, veníamos acostumbrados al pecado, pero ahora con Cristo en nosotros, como dice Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Esta instrucción nos anima también a seguir trabajando en el conocimiento de Él por medio de la Escritura. Porque de esta manera nuestro trabajo va a ir en el sentido de parecernos cada día más a Él, ser más semejantes a Él. Y cuando nosotros somos más semejantes a Él, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo en la Escritura, el Espíritu Santo también, el Espíritu Santo no está inmóvil, no vino el Espíritu Santo, ni vino un pedacito del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es uno solo, y es el mismo Espíritu Santo que está dentro de todos los creyentes. Ese Espíritu Santo tiene como trabajo dentro de nosotros estarnos motivando y estarnos avisando, pero también inyecta una pasión, un fuego en nosotros por buscar cada día más al Señor. Por eso debemos dejar que tanto el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida y que se refleje. Decíamos que es un poder interior que tenemos, un poder que no se ve, pero un poder que se manifiesta por medio de ¿qué? Del fruto del Espíritu Santo en sus diversas características o en sus diversos atributos, como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza o el dominio propio. Así es como nosotros permitimos que
que se muestre Cristo. Entonces, cuando aquí Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que para nosotros representan lo bueno y lo excelente. ¿Por qué? Porque Dios no nos da cosas de segunda categoría. Dios nos da cosas de primera categoría. Dios nos da cosas premium. Es lo que Dios nos da. Entonces, si aquí dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, y vuelve a repetir, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces, cuando nosotros acudimos al llamado del Señor, por eso es tan importante lo que hemos estado hablando, de buscar a Dios, de escucharlo, lo que decíamos también en uno de los mensajes, que es necesario escuchar a Dios, porque si lo escuchamos lo vamos a poder obedecer, si lo obedecemos vamos a poder esperar en Él, y si lo obedecemos y esperamos en Él vamos a poder y vamos a aprender a depender de Él. Y entonces cuando dependemos de Dios verdaderamente entramos en esa vida plena. Entonces, si nosotros permitimos que Cristo viva en nosotros y se muestre a través de nosotros, cada vez más nuestra conducta va a ser más parecida a la imagen de Jesucristo. Entonces, aquí también lo que nos dice la Escritura, que cuando Dios, que es quien nos transforma a la imagen de Cristo, ¿sí? Él nos está transformando, pero es nuestra responsabilidad poner en práctica todo lo que el Señor nos está enseñando por medio de la Escritura. Por eso Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si lo conocemos, Dios ya nos está transformando a la imagen de Cristo, pero nuestra responsabilidad es poner en práctica todo lo que nosotros estamos aprendiendo, todo lo que el Señor nos está enseñando por medio de la Escritura. Y es como se va transformando nuestra forma de ser. Vamos también a la segunda carta de Pedro, en el mismo capítulo 1, pero vamos a leer de los versículos del 5 al 7, donde viene también una serie de atributos que vienen relacionados con uno de los mensajes que también vimos anteriormente. Dice el versículo 5, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer de los versículos del 5 al 7. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. ¿Qué es lo que Pedro también nos está enseñando aquí? Dice que nosotros estamos aprendiendo lo que el Señor nos está transformando, pero es nuestra responsabilidad poner por obra lo que el Señor nos está enseñando por medio de la Escritura. Y aquí Pedro también nos dice, mira, para crecer espiritualmente y seguir alcanzar la imagen de Cristo, ¿sí? Necesitamos, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, y hemos hablado de la diligencia, por esto mismo, por esa misma razón, añadid a vuestra fe virtud. A nuestra fe hay que agregarle virtud. A la virtud, el conocimiento. Y ya decíamos, ¿el conocimiento de quién? De Jesucristo. Al conocimiento, dominio propio. El dominio propio es pensar antes de hablar, si se acuerdan también lo vimos. Al dominio propio, paciencia. La paciencia es esperar sin molestarse, con una buena actitud. A la paciencia, piedad. La piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Entonces, si vemos en este pequeño listadito de atributos que Pedro nos da en estos versículos del 5 al 7, entendemos que empieza con la fe y termina con el amor. Entonces decíamos, empezamos con la fe y terminamos con el amor. Dos palabras
pues aparentemente sencillas, dos palabras que para el mundo son palabras ya tan popularizadas, tan desgastadas, que ya realmente para muchas personas no significan mucho. La fe, el amor. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos lo que es la fe. Nosotros como hijos de Dios sabemos lo que es el amor. Para compenetrar más y entender de una manera más profunda lo que es el amor, podemos ir a 1 Corintios capítulo 13, donde viene una descripción de lo que es el verdadero amor. Entonces, aquí Pedro nos está diciendo, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, poniendo todo nuestro entusiasmo, toda nuestra capacidad, todo nuestro entendimiento, añadid a vuestra fe virtud. A nuestra fe hay que agregarle la virtud, los dones, las habilidades que Dios nos ha puesto. A la virtud, conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Jesucristo. Y luego no es lo que dice, al conocimiento, dominio propio. Una vez que tenemos el conocimiento de Jesucristo, nuestra conducta empieza a cambiar, porque entendemos lo que es el dominio propio y podemos controlarnos. Dice templanza en una de las versiones, templanza. Dice al dominio propio, paciencia. Una persona con dominio propio puede tener paciencia. Una persona con paciencia puede tener dominio propio. Pero una persona sin paciencia no puede tener dominio propio. Una persona sin dominio propio no puede tener paciencia. Entonces, si vemos, todo va de la mano. La Biblia es tan importante y nos da tanta sabiduría, porque las cosas van entrelazadas unas con otras. Dice, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El amor de Dios que muchas veces nosotros no valoramos como es, hasta que pasa algo en nuestra vida. Y aún así hay veces que hemos pasado cosas, nos han sucedido cosas. Por ejemplo, en este tiempo, pues yo pienso que debe haber personas que se están lamentando de lo que está sucediendo porque están en su casa. No están valorando el tiempo que Dios está permitiendo para enriquecer las relaciones familiares, para hacer cosas que antes no se hacían. El tiempo que Dios nos está permitiendo para poner en orden a nuestra familia. El poder compartir, sentarnos en una mesa con nuestros hijos, compartir una palabra, una escritura, pedir opiniones o simple y sencillamente preguntar cómo te sientes, cómo estás, qué piensas de todo esto que está pasando y aprovechar para hablar de la escritura, para que los hijos, nuestros hijos, empiecen a tomar ese sabor de que todo lo que sucede tiene un propósito. Si nosotros podemos aprovechar este tiempo, y lo debemos aprovechar, porque es algo que Dios está permitiendo precisamente para enriquecer a la familia. O también hablar con la esposa con el esposo. O sea, es un tiempo verdaderamente valioso. Ahí nosotros vemos el amor de Dios. Y también lo que nos damos cuenta es todo lo que ha sucedido. Dios paró el mundo, paró la actividad del mundo por su poder, por su soberanía. De una forma aparentemente tan simple, paró la actividad del mundo para decir, aquí estoy, aquí estoy. Yo soy el creador de todo. No se inclinen ante nadie. Yo soy el Dios verdadero. Entonces, aprovechemos ese tiempo que Dios nos está prestando para enriquecer nuestra familia. Entonces, siguiendo con este ejercicio, hay unos principios que quiero compartir para llevar a cabo precisamente este crecimiento de la gracia, crecimiento espiritual, una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, una vez que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor, el Señor de nuestra vida y como nuestro Salvador personal. Entonces, el primero es, somos responsables nosotros de renovar nuestra mente. Somos responsables de renovar nuestra mente. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo, nosotros pedimos perdón, nos arrepentimos,
aceptamos al Señor como Rey de nuestro corazón, como gobernante de nuestra vida, le entregamos nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece a Él, aunque a veces nosotros como que queremos tomar un pedazo de tiempo en nuestra vida para hacer algunas cosas, no, nuestra vida ya le pertenece al Señor. Entonces, el primer paso es, somos responsables de renovar nuestra mente. Y vamos a la carta que Pablo escribió a los romanos, en el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 2. ¿Sí? Vamos a leer desde el versículo 1. Es carta de Pablo a los romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, en nuestro entendimiento, Dios es el que gobierna, es al que nos debemos. A Él hay que darle toda la honra, toda la gloria, toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Hay que bendecirlo por ser quien es. Y el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo empieza nuestra transformación? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo empieza esa renovación? Esa renovación empieza con nuestros pensamientos. Así es como empieza nuestra renovación. La renovación de nuestra mente empieza con nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos los únicos que podemos controlar lo que entra a nuestra mente. Somos los únicos. Si nosotros podemos controlar nuestros pensamientos, dice una escritura de Jeremías que Él tiene pensamientos de bienestar. Dios tiene pensamientos de bienestar para nosotros y no de calamidad. En este tiempo, en estas circunstancias, hay personas que inmediatamente dejan entrar en su mente un pensamiento de calamidad, de miedo, de temor. ¿Qué va a pasar? Me va a pegar, le va a pegar a mis hijos, le va a pegar a mi esposo, a mi esposa, le va a pegar a mi mamá, le va a pegar a mi familia. Y acuérdense lo que dice la Escritura. Muchas veces de lo que uno habla, lo que esperas es lo que tienes. Entonces, Dios ha puesto en nosotros pensamientos de bienestar, no de calamidad. Y ahí es donde empieza la renovación de nuestra mente. Empieza precisamente en el control de nuestros pensamientos. Porque en el momento en que nosotros estamos controlando nuestros pensamientos, estamos teniendo conciencia de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, el primer requisito para crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de Jesucristo, tener ese crecimiento espiritual es que somos responsables de renovar nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, no conformarnos a lo que estamos viendo, no debemos estar conformes con lo que está pasando. Claro que no estamos conformes, pero es consecuencia del mundo pecaminoso, el mundo de dolor, el mundo de tristeza, de tragedia que vivimos actualmente. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿cómo empieza la transformación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, con nuestros pensamientos y con nuestra conciencia, que son el compromiso firme de escuchar y obedecer a Dios? Es el compromiso firme de escuchar y obedecer a Dios. Nosotros tenemos control de nuestros pensamientos, compromiso firme de escuchar y obedecer a Dios. Yo recibo un pensamiento que sé que no es bueno, que no es de parte del Señor, inmediatamente lo tengo que desechar. Alguien cuando llega a tu casa y toca la puerta, tú tienes la autoridad, si es un desconocido, de dejarlo pasar o no dejarlo pasar. Tú tienes la autoridad, nadie más tiene la autoridad. Si tú lo dejas pasar es precisamente por eso. Porque tú estás permitiendo que entre. Así son los pensamientos. Los pensamientos llegan y nosotros tenemos la autoridad para pararlos, detenerlos, desecharlos. Dios dice que ha puesto pensamientos de bienestar y no de calamidad, dice en el libro de Jeremías. Entonces,
Si el Señor tiene pensamientos de bienestar, ¿por qué nosotros nos empeñamos en tener pensamientos de calamidad, pensamientos de desastres, de tragedias? Ahí es donde empieza la renovación de nuestra mente. Y hay otra escritura que viene en Primera de Corintios, en la primera carta que Pablo escribió a los Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 16. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando aceptamos a Jesús, llega el Espíritu Santo también. Ellos empiezan a trabajar inmediatamente, aunque no nos demos cuenta. A veces somos tan hechos a la antigua o tenemos pensamientos tan arraigados en la cultura familiar, escolar, social, militar, en donde decimos, si yo quieres que cambie, cambia tú primero. Es un pensamiento del mundo. Si tú quieres que yo cambie, tú cambia primero. Cristo nos enseña que el cambio primero debe ser de uno. Yo no puedo cambiar a mi esposa, no puedo cambiar a mis hijos. El poder para cambiarlos es solamente de Cristo. Sí puedo influir por medio de mi ejemplo. Puedo influir por medio de mis consejos, siempre y cuando mis consejos estén de acuerdo con la forma en la que yo me conduzco. Ahí sí puedo influir precisamente en el carácter de mis hijos. Pero la transformación, el cambio solamente viene por Jesucristo. Nadie puede decir, yo sí voy a cambiar porque tengo fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es limitada como la vida. La fuerza de voluntad no dura, ni es resistente. Se acaba como la vida. El único que puede transformar es Cristo. Cristo es el único que tiene el poder para transformarnos. Y es tan sencillo aceptarlo en nuestro corazón. Decirle, sí, Señor, yo quiero ser tu hijo, te acepto. Te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador personal. Perdona mis pecados, Señor. Me arrepiento de mi vida pasada. Te entrego mi vida en este momento. Reconozco que fuiste a la cruz por mí. Reconozco que resucitaste al tercer día. Reconozco que estás sentado a la derecha del Padre. Te entrego mi vida, Señor. Acéptala. Quiero nacer de nuevo. Quiero ser una nueva persona. Y dentro de este proceso, entonces somos responsables de renovar nuestra mente como primer paso. Renuevo mi mente. Soy responsable de renovar mi mente. ¿Cómo? No transformándome a lo que veo, a lo que sucede en este mundo. Y para empezar la transformación, la renovación de mi mente, primero debo tener control de mis pensamientos. Ahora, si no tienes control de tus pensamientos, bueno, pues no sé de qué estamos hablando. Pero somos responsables de nuestros pensamientos. Y a veces, acuérdense, uno deja entrar un pensamiento que no es de Dios, y ese pensamiento se va acumulando, se va perdiendo por ahí en nuestra mente. Llega un momento en que uno lo puede estar alimentando, lo está alimentando. Puede estar uno disfrutando con ese pensamiento, puede uno estar alegrándose con ese pensamiento. Y si uno no lo desecha, obviamente me estoy refiriendo a un pensamiento que no es de Dios, un pensamiento negativo, ¿sí? ¿Qué sucede? Va a llegar el momento en que ese pensamiento va a aflorar y acuérdense que hay un enemigo que anda todos los días por ahí, va a presentar la situación para que ese pensamiento venga y trate de derribarnos. Por eso uno debe tener control de todo lo que entra a su mente, ¿sí? Entonces decía, hay otra escritura, 1 Corintios 2, versículo 16, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? Dice que nadie conoce la mente del Señor excepto el Espíritu de Dios. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo, por eso necesitamos conocerlo, porque empezamos precisamente a entender, a discernir cómo es su mente, ver lo que dice la Escritura, ver cómo es Cristo, y eso tomado en nosotros nos lleva precisamente a cambiar, a modificar nuestra mente, a renovar nuestra mente, y sobre todo también nos lleva
a modificar nuestra conducta. Ya no somos las mismas personas, acuérdense. Vamos a ir cambiando cada día, cada minuto, cada segundo, cada hora vamos cambiando. Somos personas diferentes. El segundo paso es estar dispuestos a reconocer nuestras fallas, estar dispuestos a reconocer que nos equivocamos y asumir responsabilidad por ellas. No es que como ahora ya recibí a Cristo, pues ya me puedo equivocar y el Señor me perdona. No, no es así. No es así. Vamos a la primera carta de Juan. Las cartas de Juan están después de las de Pedro. A la primera carta de Juan, al capítulo 1, y vamos al versículo 9. ¿Ok? Segundo paso, estar dispuestos a reconocer nuestras fallas y asumir responsabilidad por ellas. Dice, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué es confesar nuestros pecados? Decirlos, hablarlos. No a una persona, sino a Dios. Confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Señor, me equivoqué. Señor, pequé. Señor, caí. Acuérdense que ahora nosotros tenemos acceso al trono de su gracia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la obra del Señor en nuestra vida. Qué maravilla entender esta parte de la Escritura. Me equivoqué, confieso al Señor que me equivoqué. Pero viene el tercer paso. Viene el tercer paso, que sigue naturalmente al segundo paso. ¿Y cuál es el tercer paso? Ya que la confesión debe ser seguida ¿de qué? Del arrepentimiento. Yo confieso que me equivoqué. Soy responsable de mi falla. Obviamente ahora el cambio en mi vida es diferente. Porque antes de aceptar a Jesús, todos, antes de conocer a Cristo, disfrutábamos con el pecado. Pero ya no se puede. Ya no se puede. Una vez que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo en nosotros empieza a hacer una labor de estarnos avisando como lucecitas de advertencia, como sensores de advertencia, cuando algo no está correcto, cuando algo no está bien. Es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, el que hace ese trabajo. Entonces, ya no es lo mismo para nosotros y empezamos a cambiar. Entonces, ¿cuál es el tercer paso? Es el arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento qué significa? Dar un giro de 180 grados. Una vez alguien me decía, no, yo doy un giro de 360 grados. Y yo le decía, caray, ¿cómo le haces? Sí, no, ya estoy dispuesto a cambiar mi vida. Ya ahora sí me arrepiento y voy a dar un giro de 360 grados. Le digo, oye, perdóname, pero entonces no vas a cambiar. No, claro que sí, no vas a cambiar, porque un giro de 360 grados es volver al lugar donde partiste. Es un giro de 180 grados. Otra dirección, una dirección opuesta a lo que nosotros veníamos haciendo mal en nuestra vida. Ese es el arrepentimiento. Y vamos a Hechos capítulo 26, allá atrás, Hechos capítulo 26. Y vamos al versículo 20. Hechos 26 y el versículo 20. ¿Sí? Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Este es Pablo el que está hablando, ¿sí? Pablo le está hablando al rey Agripa. Está describiendo todo lo de su conversión
y todo lo que él ha estado haciendo. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, Pablo aquí está diciendo que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. La gracia de Dios nos da a nosotros la capacidad y el deseo de obedecer, no el derecho a desobedecer. Por eso es tan importante que el tercer paso para crecer en el conocimiento de Cristo, para crecer espiritualmente, es el arrepentimiento. Nosotros sabemos que por medio del Evangelio nos enseña que recibimos gracia divina mediante la fe en Jesucristo. Y aunque nuestra salvación no depende de las obras, lo que sí es que la transformación, la renovación de nuestra mente, el entendimiento, discernimiento que estamos teniendo, nos lleva a mostrar una conducta, un comportamiento distinto. Ya no vamos a ser las mismas personas, sino que ahora nosotros estamos teniendo ese cambio en nuestra actitud y en nuestra propia vida, porque el Señor está haciendo la obra en nosotros. Es importante entender que cuando nosotros aceptamos a Jesús, y por eso reiteramos, insistimos tanto en aquellas personas que ven este mensaje o que lo escuchan, la importancia de aceptar a Jesús. No es más que una decisión, va a ser la decisión más importante de su vida, porque está en juego el futuro de su vida. La vida no se termina aquí. Aquí se acaba el cuerpo, se agota, termina y se va a volver polvo. Pero la vida sigue, la vida espiritual continúa. Dice Jesús que Él vino a salvar almas. Y nosotros por medio del Espíritu estamos aprendiendo a recibir esa fortaleza para resistir todas las circunstancias. Y la gracia salvadora de Jesucristo en nuestra vida nos lleva a entender que sin Él, cuando este cuerpo se acabe, la vida va a seguir. Hay dos caminos: la muerte eterna, que es en el infierno, o la vida eterna, que es al lado de Cristo. Entonces, es tan importante tomar esta decisión de aceptar a Jesús. Y es tan sencillo, tan simple. Solamente es poner tu voluntad para aceptarlo. Entonces, tenemos estos tres pasos. Primero, somos responsables de renovar nuestra mente. Ya vimos Romanos 12:2 y 1 Corintios 2:16. Segundo, estar dispuestos a reconocer nuestras fallas y asumir la responsabilidad por ellas. Aquí vimos 1 de Juan 1:9, donde dice la Escritura que Dios es justo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el tercer paso es lo que sigue naturalmente al reconocer nuestras fallas, es el arrepentimiento. Y lo que Pablo nos dice aquí en esta carta, lo que nos dice Pablo en la escritura de los Hechos, un libro que escribió Lucas, en Hechos 26:20, lo que nos dice es que debe haber frutos de arrepentimiento. Cambiar dirección, 180 grados, un camino opuesto de donde nosotros veníamos. 180 grados, dirección diferente. Ahora, nosotros también sabemos que con este tercer paso, también nos damos cuenta que nos estamos comprometiendo a ser fieles también al Señor. La fidelidad Dios nos las enseña porque dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nosotros en nuestra nueva vida, en este nuevo nacimiento ahora, debemos comprometernos con Él a ser fieles también a su palabra, fieles a seguir la dirección, la enseñanza de Cristo, para que nosotros podamos seguir avanzando, creciendo. Como decíamos al principio, que muchas personas no saben cómo deben desarrollar su relación con el Señor. Aquí hemos visto ya tres pasos. Somos responsables de renovar nuestra mente,
2, estar dispuestos a reconocer nuestras fallas. Y tercero, arrepentirnos. Pedro aquí nos enseña que para crecer en la gracia necesitamos tener el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y que Él, por su divino poder, mediante el conocimiento de Cristo, ¿sí?, nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, una vez que nosotros podemos, ¿cómo nos damos cuenta que verdaderamente estamos creciendo espiritualmente? Porque empieza a surgir lo de Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Entonces, el fruto del Espíritu se empieza a manifestar en nuestra vida a través del gozo, de la paz, de la paciencia, del amor, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, ¿sí? Y como decíamos al principio, el versículo de 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios quiere que nosotros sigamos creciendo espiritual, mental y emocionalmente. Y Él ha provisto la manera para que nosotros lo logremos mediante el estudio de la palabra, el estudio de la Escritura. Y así es como nosotros vamos a renovar nuestras mentes, vamos a aprender aún más acerca de Cristo y lo más importante, vamos a aprender de su verdad. Para terminar, quiero que vayamos otra vez a Romanos capítulo 8, versículo 29. Esta escritura es extraordinaria, porque nos asegura quiénes somos. Dice 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros ahora que somos del ejército del Señor, de la familia del Señor, que somos hijos de Dios, dice, porque a los que antes conoció, o sea, a nosotros debemos entender también que el Señor, desde antes de la fundación del mundo, nos eligió. Por eso no es casualidad ni coincidencia. Para el Señor no existe la suerte, ni la casualidad, ni la coincidencia. Hoy estamos aquí porque al Señor le plació. El Señor quiso que estuviéramos hoy aquí. Nos seleccionó desde antes de la fundación del mundo a que el día de hoy estuviéramos aquí en su presencia. A que estuviéramos escuchando este mensaje para alimentar, para edificar y para animarnos a la fe. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, hoy lo que hemos querido transmitirles es, siguiendo la secuencia de los mensajes que hemos estado dando, es que el Señor tiene interés en que todo el mundo sea salvo, en que todo el mundo se arrepienta. Hay personas que lo van a rechazar, o lo están rechazando. Hay personas que están indecisos, que prácticamente es lo mismo. Pero a nosotros que somos hijos de Dios, el Señor nos anima y nos dice para que crezcan espiritualmente, para que crezcan en la gracia, necesitan seguir estos 3 pasitos. 1, que sean responsables de renovar su mente. 2, que también asuman la responsabilidad, ¿sí?, que estén dispuestos a reconocer sus fallas. Y 3, que se arrepientan. Si nosotros sumamos todo lo que hemos venido diciendo, compartiendo en estos mensajes, nos vamos a dar cuenta que es una especie como de guía para que nuestra relación con el Señor se siga fortaleciendo. Así es que yo los invito a que sigamos meditando en la Escritura, sigamos orando en este tiempo y sobre todo que sigamos creyendo en el Señor. Jesús les dijo a sus discípulos, vamos, pasemos al otro lado del lago, cuando se vino la tempestad. El Señor ahora nos dice, pasemos al otro lado del lago, pasemos esta temporada tomados de su mano, porque nada va a pasarnos. Estamos con Él y todo lo que viene a nuestra vida es para enseñanza nuestra, para estar agradecidos con el Señor, que nos tiene cubiertos, protegidos. Vamos a orar.
Padre, yo te doy gracias, Señor, por este mensaje. Te doy gracias por lo que siempre nos enseñas en tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque podemos ver la manifestación de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de tus hijos, de cada una de las personas, Señor, que han escuchado o visto este mensaje. Yo te pido que aquellos que aún no han aceptado a Jesús en su corazón, tomen hoy la decisión de decirle sí a la invitación que Él nos hace cada día. En todo tiempo Él está dispuesto, Señor, a tomar nuestra decisión. Yo te pido por estas personas, Señor, que están a un paso de tomar esa decisión, que hoy tomen esa decisión, Señor. Que sean invitadas por lo que dice tu palabra, por lo que hemos compartido. De que el crecimiento en la gracia, Señor, lo que tú nos das que no merecíamos, se va disfrutando mientras más conocemos a Jesús. Yo te pido por estas personas, Señor, para que tú toques el corazón de ellos. Que vean que el nuevo nacimiento, que el aceptar a Jesús, trae una revolución en su vida para bien. Que los libera de la esclavitud del pecado. Que los libera de toda herencia maldita. Que los libera de toda cuestión del pasado. No importa lo que hayan hecho, no importa lo que hayan hecho hasta el día de hoy. Si están dispuestos a aceptar a Jesús en su corazón. Y es una oración tan sencilla, tan sencilla. Lo importante es la decisión para aceptar a Jesús. Que le digan: Señor, el día de hoy yo me arrepiento de mis pecados. El día de hoy quiero tener una nueva vida. Reconozco, Jesús, que tu muerte por mí en la cruz y tu sangre derramada sirvieron para limpiar mis pecados y mi vida pasada. Reconozco que fuiste crucificado, reconozco que resucitaste al tercer día y reconozco que estás sentado a la derecha del Padre. En este día quiero entregarte mi vida. Quiero aceptarte como el Señor de mi vida y quiero aceptarte como mi Salvador personal. Quiero nacer de nuevo. Quiero tener una vida diferente. Quiero tener tu mente, la mente de Cristo. Quiero tener los ojos tuyos para ver la vida de otra manera. Quiero cambiar. Quiero ser una persona renovada, una conducta nueva. Quiero alejarme de mis vicios, de mis adicciones, de mis pecados, de toda mi vida pasada. Quiero que, como dice la Escritura, quede sepultada en el fondo del mar. Y hoy que te acepto como mi Señor y Salvador, estoy dispuesto y comprometido a seguir con mi crecimiento espiritual. Me comprometo a estudiar la Escritura, a meditarla, me comprometo a estar orando todos los días, me comprometo también a bautizarme, me comprometo a buscar una congregación donde reunirme con otros hermanos en la fe y me comprometo, Señor, a compartir tu palabra. Con esta simple oración, en el nombre de Jesús, con esta simple oración, tú has aceptado a Cristo y esto te ha convertido en un hijo de Dios. Oramos por todas las personas que hayan hecho esta oración y también por todos los hijos de Dios que el día de hoy han escuchado este mensaje. Te damos gracias, Padre, porque tú abriste nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, nuestra boca, nuestro corazón, nuestra mente, y hoy te damos gracias porque somos nuevas criaturas. Te damos gracias por la obra maravillosa que tú estás haciendo en la vida de cada uno de tus hijos, de nosotros, Señor, en este tiempo. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, con esto damos por concluido este mensaje en esta cuarta semana. Yo los sigo animando a obedecer las instrucciones sanitarias, los sigo animando a invertir su tiempo. La mejor inversión que tenemos es invertirla en el reino de Dios. Sigan estudiando, yo los animo a que sigan buscando escrituras, a que repasen, si quieren vuelvan a oír el mensaje. Busquen al Señor con todo su corazón, oren, tengan un tiempo especial para orar y si es en familia mejor. Los amamos y creemos que todo esto que estamos viviendo va a ser de gran bendición para todos nosotros. Dios es fiel y además es el creador de todo. No tengamos miedo ni temor, ni incertidumbre ni angustia. Dios es nuestro Rey. Sigamos creyendo en Él. Jesucristo, nuestro Salvador,
ya venció al diablo. Sigamos creyendo en ellos. Amén. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.